Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Me dice que a partir de ahí utilizaron una especie de sobrenombre, ¿no? Pablo. Esta acción fue asesorada y apoyada por funcionarios de la SINA. El amigo de acá quiere hablar contigo de algunas cosas. Que es precisamente el de generar ciertos focos de tensión. Históricamente, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, ha intentado reclutar para su labor de espionaje y subversión a ciudadanos cubanos de dentro y fuera de la isla. Como parte de esta política tan recrudecida en los últimos años, nuestros intelectuales se han convertido en punto de mira de los intereses de la Casa Blanca. Yo soy un profesor de la Universidad de Ciencias Pedagógicas. Llevo unos cuantos años dando clases en esa universidad, donde me formé además como maestro. Nadie podía creer que un país tan pequeño como el nuestro podía hacer una revolución socialista a 90 millas de los Estados Unidos. Eso parecía una cosa prácticamente imposible de realizar. Y sin embargo lo hicimos. Fui dirigente de la Asociación Hermanos Ahí muchos años en la provincia de Cienfuegos. Fui vicepresidente de la asociación en esa ciudad. Y ahí tuve la oportunidad, transcurrieron una buena parte de mi vida, muchos de mis amigos están ahí en ese lugar. Y bueno, ese soy yo, no hay mucho más. Padre de familia, un cubano más como otro cualquiera. Sin embargo, este cubano común, profesor, escritor, fue objeto de estudio por diplomáticos de la sección de intereses de los Estados Unidos, quienes comenzaron en el 2004 a establecer contactos con él. Ellos me invitan a una cena en casa de un funcionario, Francisco Sáenz, que en ese momento era político económico de la sección de intereses de los Estados Unidos. En esa cena, que fue el 14 de mayo del 2004, tengo la oportunidad de conocer a John Negro, que era un segundo en ese momento en la sección. Y ahí en esa cena tuve la posibilidad de conocer a Kelly Keiderlin y un grupo de funcionarios norteamericanos más que se encontraban en ese momento trabajando aquí en La Habana. Mi primer contacto con Kelly Keiderlin, Kelly en los primeros momentos estuvo dirigido ahí, a hacer una influencia marcada sobre la familia, a atraer a esa gente, a mis hijos, hacia ese mundo donde impera una moral muy diferente que la que nosotros defendemos. El que sirve un poco de intermediario para esa presentación es Dagoberto Valdés. Dagoberto Valdés, elemento contrarrevolucionario. Recibe financiamiento de instituciones no gubernamentales europeas que implementan proyectos afines a la política estadounidense contra Cuba. Posee nexos con la Agencia Central de Inteligencia, CIA, al cual yo conocía ya de años anteriores por la participación en el concurso Vitral, de la revista Vitral, la revista que existía allá en Pinar del Río. Yo había acudido como jurado en algunos de esos eventos y nos conocíamos con anterioridad. Pero, ¿cómo sería la relación de Raúl con los diplomáticos de la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana? Los contactos iniciales tuvieron mucho que ver con invitaciones a cócteles, a cenas, a comidas, ese tipo, a actividades. Evidentemente, uno de los procedimientos que ha empleado la CIA en su accionar es el de estudiar personas y establecer vínculos a través de los oficiales enemigos asentados en la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana. El acercamiento de la CIA a las personas que son de su interés a través de los oficiales asentados en la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana es un proceso gradual, acompañado de la observación y estudio de estos individuos. En sus contactos, la CIA trata de disminuir la tensión en sus objetivos de trabajo,
de influir sobre sus intereses, valores, manera de pensar. También trata de desmontar la imagen de Estados Unidos como enemigo y de disminuir la percepción de riesgo o daño que pudiera implicar las acciones que están proponiendo realizar a esas personas. Como es de suponer, los funcionarios que participan en estas actividades no se presentan como oficiales de la CIA. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta relación llega a revelarse. Repentinamente a Raúl le dan la orientación de no acercarse más a la CIA. La relación con los diplomáticos, con los norteamericanos que llegaban a Cuba, así como con los enlaces de estos, no iba a ser en la sección de intereses. Andrea Broilet, que funcionaba en ese momento como funcionaria de prensa y cultura en la sección de intereses, me presenta a Abreu Lackney como el nuevo jefe de prensa y cultura, y a partir de ahí los contactos empezaron a variar en muchos sentidos. Nos encontramos, se tomaron un grupo de medidas para que pasara un poco no vista mi presencia en ese lugar. Cuando Raúl pierde el vínculo con la sección de intereses por indicaciones de los propios funcionarios de esta sede diplomática, es atendido personalmente por 2 estadounidenses radicados fuera de Cuba, René Greenwald y Mark Wastenheim. René Greenwald entra por primera vez en escena en el 2005. Él me viene a ver un día a la casa de parte de Kelly y de parte de Mark. Su primer contacto estuvo relacionado con saber sobre el tema de las bibliotecas independientes, cómo funcionaban, opiniones de ese tipo. René Stanton Greenwald, oficial CIA, se desempeñó en la estación de la CIA J.M. Wave, que en la década de 1960 organizó planes terroristas contra la Revolución Cubana. Posteriormente fue detectado como oficial en las estaciones locales de la CIA en Perú, Ecuador, Nicaragua y Bolivia. Empleó el manto de funcionario de la Agencia Internacional para el Desarrollo, organización vinculada a las dictaduras militares latinoamericanas. Desde finales de la década de 1990, lo encontramos como directivo de las compañías Books Information and Services y Creative Corrections, con oficinas en el Distrito Federal de México, desde las cuales ha trabajado contra Cuba. Me goza la idea de la agencia literaria. La agencia era un proyecto que venía caminando desde la época de Kelly aquí, ¿no? Pero bueno, él empieza a materializarlo más, empieza a preguntar qué materiales yo necesitaba para echar a andar esa agencia. La agencia, te decía, empieza como una agencia literaria, pero después hay intenciones de convertirla en una agencia mucho más amplia, donde se dieran actividades en las que participaran artistas plásticos, participaran teatristas, participaran todo tipo de personas. Con el devenir del tiempo, Raúl fortaleció su relación con estos oficiales enemigos, pero también pasó fugazmente por su vida otro personaje, cuyo accionar fue bien cuidadoso y a la vez muy sospechoso, que fue introducido por el periodista de la agencia Reuters llamado Anthony Bowley. Anthony Bowley lo conozco yo en una tertulia que se organiza en casa de Kelly Kerdelin. Una tertulia en la cual yo era el invitado de honor. Nos vimos después en una actividad con la Embajada Checa. Tuve la posibilidad de estar un día en su casa y él me sirve de enlace para conocer a una persona. ¿De qué manera? Un día me llega una invitación a la Embajada Alemana por el Día de Alemania. Él me recoge, me lleva hasta la Embajada. A las 2 horas aproximadamente, él me viene a recoger y me dice que ya teníamos que irnos. Caminamos unas cuantas cuadras, llegamos a un lugar oscuro donde estaba detenido el auto y ahí en la sombra había un señor que en ese momento yo no supe quién era exactamente, pero bueno, entramos al auto y empezó a conversar conmigo, empezó a preguntarme sobre todo temas relacionados de nuevo con la posible transición, con el papel que Raúl Castro podía jugar en ese cambio en Cuba, si yo consideraba que era un líder que iba a asumir posturas renovadoras o iba a encaminar el tránsito a la democracia en el país, el papel de los intelectuales en esa situación. Después sube, él me entregó incluso una tarjeta, que ese señor se llamaba Mark Sullivan. Mark Anthony Sullivan cumplió misión diplomática en la sección de intereses norteamericanos en La Habana entre el 18 de septiembre de 2006 y el 13 de junio de 2008. Para mí en ese momento era solamente Mark Sullivan. Después supe, cuando lo expulsaron de Ecuador, de que era un personaje importante de la CIA y que había sido expulsado de Ecuador precisamente por su actividad de subversión en ese país. Sobre la presentación oficial de uno de estos ciudadanos norteamericanos como agente de la CIA,
nos cuenta Raúl. La revelación tuvo lugar, curiosamente, en casa de este escritor. Esa visita de René fue muy importante, porque en esa visita él, de manera un poco más solemne, me dice que él trabaja para el gobierno de los Estados Unidos, que él es un representante en ese momento del gobierno de los Estados Unidos aquí frente a mí. Nos ponemos incluso de pie, hay un brindis, después, o sea, el brindis posterior a que él me pregunta que si yo estoy de acuerdo en trabajar para ellos. Él me pide por escrito mi opinión sobre las bibliotecas independientes, cuál era lo que yo pensaba del trabajo que realizaba, el trabajo que realizaba la oposición en ese momento en el país, cuál era mi opinión sobre eso, todo por escrito, sobre los concursos del Heraldo y otros concursos que ellos pedían. Y también, bueno, me dice que a partir de ahí voy a utilizar una especie de sobrenombre, ¿no? Pablo, y que firmara como Pablo ese escrito que yo había realizado. Fue como el recibimiento oficial, porque aunque yo llevaba un tiempo ya trabajando para ellos, él menciona la organización, pero todo el mundo sabe de quién estamos hablando y que era un oficial de la CIA y que estaba hablándome de la CIA. Eso quedó muy claro. La agencia literaria de la que hablaba anteriormente Raúl pretendió ser la puesta en práctica de la política llevada a cabo contra Cuba. Como no fue posible, idearon la Fundación Génesis, otra forma de subversión. Yo pienso que Génesis es un poco el fruto de la experiencia de la agencia literaria, porque la agencia estaba dirigida a los artistas, única y exclusivamente. Pero ya Génesis es otra cosa, o sea, Génesis tiene la intención, ya en Génesis entran los profesores, ya en Génesis tiene un carácter educativo principalmente, era formar a esa nueva intelectualidad de derecha, era el objetivo principal de Génesis, era crear una fundación que en un momento determinado en la historia de Cuba pudiera salir a la luz y pudiera convertirse en pudiéramos decir, como la especie de eminencia gris, ¿no? de la nueva derecha en Cuba y de la nueva oposición cubana. Se sienten también en una batalla contra el tiempo y sienten que el momento que pueden aprovechar es el momento que, por el ciclo biológico, se aproxima la desaparición física del liderazgo histórico de la revolución y entonces tratan de contraponer a los líderes que ha formado la propia revolución, a los jóvenes de compromiso verdaderamente revolucionario, continuadores de la historia de lucha de nuestro pueblo. Tratan de construir un nuevo tipo de líder que sea creíble, tratan de acuñarlos como legítimos o de construir una imagen de cierta legitimidad dentro de la sociedad cubana. Tenía la posibilidad Génesis también de trabajar con otros sectores. O sea, Génesis se dirigía a los profesores, a los artistas, pero se dirigía también a los pequeños empresarios, cosa que es bien interesante. Ellos siempre buscaron la legalidad de Génesis, buscaron la manera que Génesis fuera una organización legal, que pudiera situarse dentro del espectro cubano de las organizaciones no gubernamentales autorizadas por el gobierno. Pero bueno, eso no se logró, no podía lograrse. Después se pensó en la idea de que Génesis se vinculara a algún tipo de organización no gubernamental autorizada por el gobierno cubano y que trabajara entonces con dos agendas. Trabajara con la agenda de esa ONG y a su vez tuviera una agenda principal, por supuesto por atrás del telón, donde desarrollara el trabajo que se interesaba, ese trabajo de formación de cuadros políticos, de posibles dirigentes de partidos políticos. Los aliados de la Unión Europea que Estados Unidos tiene se han hecho eco de las campañas mediáticas, pero no solo en el tema mediático, sino también en el propio plano político-diplomático. Realmente han mostrado un respaldo a las políticas de Washington. Y lo han hecho no únicamente en el caso de Cuba, lo han hecho también en otros temas como el de la guerra en Irak. Indistintamente unos países u otros, miembros de la Unión Europea, han mostrado su respaldo y Estados Unidos ha aprovechado eso precisamente para construir una campaña internacional. Ellos utilizan temas muy sensibles para la Unión Europea, como por ejemplo democracia, derechos humanos, por el propio modelo de democracia representativa que caracteriza a estos gobiernos, a estos países, los sistemas políticos de estos países, y entonces sencillamente los utilizan para hacerse eco precisamente de sus campañas contra nuestro país en ese sentido.